Continuamos en TVR, en La Rioja Directo, en este tiempo de los miércoles para el debate, el análisis, la reflexión y la enhorabuena también. Toño, la enhorabuena a los compañeros del periódico que en estas ocasiones se ve lo que puede influir un medio con tanta, voy a decirlo, con tanta raigambre, con tanta profesionalidad y con tanto rigor como es Diario La Rioja. Seguro que nos equivocamos muchas veces y seguro que se podrían hacer mejor las cosas, pero ayer vamos a ir viendo esas portadas, esas páginas de periódico que destapaban una información que hoy ha tenido su epílogo. Ahí lo veíamos, Andreu hacía fijos en La Rioja 360 cargos del PSOE que fueron contratados a dedo, algunos cargos del PSOE y otro que fue del partido riojano, y el periodismo, bueno, pues ha vuelto a destapar algo pues, que, Carlos, que puede parecer pequeño, grande, menor. Me alegro que digas eso, ¿verdad? Y además aprovecho la oportunidad para reivindicar el periodismo de verdad, el periodismo independiente, le duela a quien le duela, y se haga lo que se haga, porque bueno, todas estas cosas, como os podéis imaginar, pues pasan su factura sí. a un medio que pretende y quiere seguir siendo independiente con sus errores. Y más en una comunidad tan pequeñita. Sí, no, es muy difícil y es muy complicado porque al final además incluso te acuerdas de esas personas que en este caso encima ellas han sido beneficiarios, pero al final, fíjate tú, se han quedado sin un trabajo por una mala praxis y ahora se ven en la calle. También piensas en esa gente porque seguramente que alguno del periódico y alguno de los compañeros que han estado haciendo esta información hasta conocen personalmente, si no es a ellos, a alguno de sus familiares o algún amigo, y es complicado. Pero de verdad que, bueno, es una información en la que nos habíamos prácticamente quedado solos, que el resto de medios, pues yo no sé por qué, no vieron noticia en este asunto hasta ayer hoy. Algunas radios sí que lo consideraron. Creo que Onda Cero, por hacer justicia, yo fue donde lo escuché, no sé si alguna más. Creo que alguna otra más. Pero es cierto, y muchas veces cuesta el saber que vas a poner en un brete, en este caso al gobierno de La Rioja, vas a poner en un brete a un director de una sociedad pública, vas a poner en un brete a una serie de gente que al final también ellos van a decidir en tu futuro. Lo bueno de pertenecer a una empresa fuerte, lo bueno de pertenecer a un grupo fuerte, lo bueno de llevar 130 años en este negocio es que, bueno, pues que sabes que, como le dije yo en cierta ocasión a un presidente del gobierno de La Rioja, la diferencia entre usted y yo es que usted pasará y yo seguiré trabajando aquí. Y así fue. Estuvo muchos años, pero él se marchó y él ahora da paseos y yo doy paseos, pero sigo trabajando aquí. Y el periódico, pese a todo lo que él intentó, sigue y yo sigo, aunque el periódico seguiría sin mí como seguirá en el futuro. Y felicito, por supuesto, a mis compañeros que se lo han trabajado. No ha sido una información que se haya salido flor de un día, lo puedo asegurar, y porque se lleva trabajando ya unos cuantos días en ella. Ahora entramos en otras consideraciones, pero Toño, aprovechamos eso que acabamos de ver, que te lo decía yo justo antes de entrar a plató, aquí a TVR, que la noticia del día era que el Ejecutivo ha despedido a esos 3 indefinidos de esa sociedad. ¿Qué te parece la decisión? ¿Llega a tiempo? Yo la he conocido también cuando entraba aquí, porque creo que la han comunicado sobre las 11:30 en el Consejo de Gobierno, una cosa más muy curiosa que un asunto que no es de Consejo de Gobierno, como es el despido de 3 personas que son de una sociedad que es una sociedad que no tiene nada que ver con el Gobierno. Aprovechen la rueda de prensa para que aparezca el director general de esa sociedad para anunciar el despido de los 3 trabajadores y que no anuncie su dimisión inmediatamente, porque él ha sido el que los ha contratado. Y dice que es por ejemplaridad. Sí. Yo a mi compañero, cuando me lo ha contado, le he corregido y digo, hombre, los despedirá por falta de ejemplaridad. Ahí estábamos viendo ese tuit de Europa Press, dice, aunque jurídicamente se podrían convertir en indefinidos, hemos hecho primar la ejemplaridad que caracteriza a este gobierno. Bueno, yo creo que en la primera parte de esa frase hay muchas dudas de que jurídicamente se pudieran convertir en indefinidos. Han dicho algún sindicato, ¿verdad? Porque los sindicatos dicen que habría que estudiarlo si la ley de reforma laboral, en este caso, afectaría a una persona que está contratada antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. Y la ejemplaridad, yo no dudo que este gobierno quiera actuar con ejemplaridad en todas sus acciones, pero de verdad, yo en este caso me falta la ejemplaridad de que quien ha firmado ese pase de trabajadores no fijos a trabajadores fijos, indefinidos, pues presente su dimisión. El que se ha equivocado, el que ha cometido un error y el que ha puesto al gobierno, en este caso al gobierno que él lo nombró, en un brete,
es él o quien él diga. Por encima de él hay un consejero y por encima de ese consejero está Concha-Andreu. Todo acaba en Concha-Andreu, evidentemente, pero el responsable directo, yo pienso, de verdad, que es el director general, y seguramente es una excelentísima persona y un gran profesional, pero en este caso te has equivocado y lo que no puedes hacer es dar marcha atrás con los contratos y tú hacer como que no ha pasado nada. Yo de verdad creo que falta, para la ejemplaridad, falta en este paso que el responsable político de esta decisión pues coja la puerta igual que estos otros. ¿Qué reflexiones, qué consideraciones os vienen sobre este caso, María Ángeles, Jorge, que también pone sobre la mesa lo que hacen a veces las administraciones o los ejecutivos cercanos, lejanos, ¿no? Que es generar unas estructuras alrededor en las que hace falta mucha gente? Sí, bueno, yo creo que es más profundo que el despido de los trabajadores y más profundo incluso que lo que se está discutiendo. Este caso. Sí. Yo creo que falta, no en este gobierno, en todos, falta el establecer qué objetivo tiene cada organismo, si lo está cumpliendo o no, incluso en los propios funcionarios, ¿no? Que muchas veces hay gente que trabaja muchísimo, otra gente que no trabaja tanto, pero muchos no trabajan porque realmente no saben qué hacer. Entonces, yo creo que hay una disociación a veces que tampoco les beneficia ni como instituciones ni como cuerpo, ¿no? Porque luego se crea una mala prensa que tampoco es cierta, porque hay gente que trabaja muchísimo, lo hace muy bien, y hay muchas cosas que son más que necesarias. Es decir, tampoco se puede cuestionar todo. Pero claro, si tenemos este tipo de situaciones, es decir, esto es más que dos trabajadores, ¿eso tiene algún objetivo concreto? ¿Lo está cumpliendo o no? ¿Estas personas son las más idóneas o no? Eso es el trasfondo. Dices que es un problema endémico y general, ¿no? En la política española. Sí. Y a mí me parece que sí que deberían atajarlo de alguna manera porque yo creo que eso no favorece al funcionamiento de las instituciones. Jorge. Sí, empezando por lo del papel del periódico, pues efectivamente, ¿no? La transparencia que se provoca gracias a la actividad de la información, pues digamos que es la cosa ejemplar del cuarto poder y todo esto, ¿no? Y luego, lleva razón María Ángeles, yo creo que el problema central de esto quizás sea, y por eso se saca a relucir lo de la ejemplaridad, cuánto escuece la situación a partir de la cual en un ente público alguien obtiene un puesto de trabajo indefinido sin haber pasado filtros los que sean habituales. Claro. Pero es cierto lo que dice María Ángeles, eso se presta también a profundizar en críticas injustas sobre el sector público. Por supuesto hablo desde el centrísimo del sector público, ¿no? Pero es cierto que cuando se manejan cifras de la OCDE, que para según qué cosas se esgrimen pues muy machaconamente, no se dice nunca, o sí se dice, pero no cala lo suficiente quizás, ¿no? Que el sector público en España está en sus dimensiones de personal y de peso en la actividad económica por debajo de la media de los países de la OCDE. Bastante, a los que queremos parecernos tanto en otras cosas, ¿no? Y eso que en las últimas décadas el mayor incremento se ha producido, donde era lógico, en las administraciones autonómicas, que era donde hacía falta, pero sí que es verdad que a veces se obvia eso. Por ejemplo, Francia tiene un Estado, en el sentido general del Estado, gigante, muy grande en comparación. Y lo que dice María Ángeles, el problema no es tanto el tamaño como la eficiencia, la eficacia, la racionalización, pero no y la vigilancia. Y la vigilancia. Pero es que muchas veces es ya una falta igual incluso de planificación. Es decir, hay funcionarios que no trabajan, pero porque no les dan trabajo, no porque no quieran trabajar. Entonces eso es una disociación del sistema. ¿Es así? ¿Tú conoces esas realidades? Sí, hay en sitios, sí. Y hay otros que están súper saturados. Entonces esos desequilibrios no los tiene que corregir el que está trabajando, los tienen que corregir desde la parte quien los está planificando. ¿Qué objetivo tiene eso que estoy constituyendo y si realmente está cumpliendo el objetivo, ¿no? Y bueno, luego lo de la prensa me parece fantástico, ¿no? Porque sí que es cierto que la mayoría de los ciudadanos pues no nos enteraríamos de lo que está pasando, lógicamente. O sea, es un trabajo que es importante. Toño lo sabe, es difícil hacer amigos en una comunidad como esta, en estas cosas, porque gobierne quien gobierne, siempre
hay esta clase de noticias, esta clase de informaciones y se genera malestar, ¿verdad? Desgraciadamente sí, acabas... es decir, que habrá espectadores que... enemistándose contigo y dices, bueno, pues si tú te enemistas porque yo he hecho mi trabajo, pues tú sabrás, ¿no? Que habrá espectadores ahora que digan, bueno, sí, claro, pero con otros colores y con otros partidos no se acaban estas cosas. Acuérdense por ejemplo, de algunos consejeros o consejeras enredadas en otros temas, en otras administraciones, con asuntos que fueron también muy llamativos. Y que se pasó mal, pues porque luego el gobierno al final tiene su parte de cliente como anunciante, como es lógico, la publicidad institucional, etcétera, etcétera, y bueno, pues al final juega con las armas que tiene y no vamos a ser tontos de pensar que no lo utilizan en el peor sentido del término utilizar. O sea, es así. Y un poco abundando en lo que decía Jorge del sector público, yo siempre he defendido que España, que España tiene un sector público pequeño, aunque la gente piensa que es tremendo, tal, que lo tiene pequeño. Que quizás hay que buscar la eficiencia y la eficacia, por supuesto, pero que hay que saberlo dimensionar y sobre todo hay que saber a qué personas se coloca en cada sitio. Nosotros en este caso aquí evidentemente no hemos criticado que en La Rioja 360 entren 3 personas a trabajar. No lo hemos criticado en ningún momento. Hemos criticado la forma en que han entrado, la forma en que se han incorporado o que se han hecho fijos. ¿Por qué? Porque están conculcando los derechos de otras personas, simplemente. No hay esos principios de transparencia, concurrencia y tal, que tiene que haber para un puesto público. Y luego hay una cosa que hoy el director general, que insisto, yo creo que me faltan minutos me están sobrando ya minutos de su presencia en esa empresa, que ha dicho a preguntas de los periodistas que el trabajo de estas 3 personas se iba a repartir entre los otros 2 que estaban trabajando allí. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que no hacían falta? Es que, claro, dar esa explicación es absolutamente... o de haberlo pensado muy poco, como yo creo que lo han pensado, porque a los 3 se lo han comunicado un cuarto de hora antes de hacerlo público, o de verdad, si realmente piensas que el trabajo de esos 3 funcionarios, o exfuncionarios, o extrabajadores públicos, lo puede repartir entre los otros 2, pues lo que tú has dicho, es que habías planificado muy mal, y entonces me estás metiendo un chorizo, me estás dando la razón de que igual habías metido ya 3 personas que no eran necesarias, y que, insisto, no estamos dudando de su validez, pero que a lo mejor no eran necesarias. Lo contaremos en nuestros servicios informativos en un ratito aquí en TVR con las declaraciones de esa comparecencia tras el Consejo de Gobierno del día de hoy, pero vamos con otros argumentos porque la guerra en Ucrania continúa, sigue teniendo sus repercusiones, sobre todo económicas en nuestro país, también demográficas, con tantos millones de ucranianos desplazados, algunos también aquí a nuestra comunidad, y con la sensación general de que han empezado, ¿no?, el ataque a la zona del Donbass y que esto no tiene visos de finalizar con un armisticio, con un acuerdo, por lo menos a corto plazo. María Ángeles, ¿tú cómo lo ves? Como digo, con la distancia y con las cautelas que le tiene que ponerse uno que está aquí a miles de kilómetros de distancia, siempre. Sí, porque la verdad las noticias parecen fidedignas, pero estamos a mucha distancia y la perspectiva nuestra seguro es muy distinta de la gente que está allí, eso de entrada. Y ahora manipulación por uno y por otro lado, sí, seguro. Sí, es evidente. Bueno, decían que Putin quería acabar la guerra para el 9 de mayo, creo. No sé. Coincidiendo con el Día de la Victoria para ellos, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, con el Día de la Victoria, sí. Pero claro, parece ser que quería una victoria machacante y los ucranianos está claro que se están defendiendo y van a defender a su país. Que no se lo esperaba, pero no parece que le hace cambiar de criterio, con lo cual yo no creo que esto vaya a ser tan corto como en principio parecía. Como estamos leyendo ahí, lo conocíamos ayer, Pedro Sánchez viajará, lo anunciaba, viajará a Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky. ¿Qué te parece ese viaje, Jorge? Bueno, pues algo habrá que hacer, ¿no? Pero algo en fin, que decir. eso. Pero bueno, la necesidad de demostrar que algún esfuerzo se hace, pero vamos, no creo que contribuya ni el de Sánchez ni el de Johnson a dirigir los acontecimios hacia ningún otro lado del que se fueran a dirigir, ¿no? Darle el apoyo. Bueno, eso, darle apoyo. Ya dijo muy claro que prefería armas. Claro, ahí está, eso es. Sí,
uno no sabe muy bien qué pensar, ¿no? O sea, hacerse una conversión de lugar concreta es difícil, ¿no? Para mí el mayor temor quizás sea que con todo lo terrible que está siendo este conflicto, esta guerra, esta invasión, pues da la impresión de que la violencia que ejerce Putin o Rusia como que está graduada, ¿no? y que se puede ir escalando, no hablo ya de lo nuclear y todo eso, bueno, pero sino de armas convencionales, y que puede ir escalando hacia grados cada vez más terribles. Sí, ¿no? que es una sensación que algunos compartimos, que, es que va así, que no han ido con todo, que han ido de momento viendo a ver cómo podían manejar esta guerra. Aún estamos ya pasados 50 días de la invasión. Yo no entiendo absolutamente nada de estrategias de verdad, de guerra, ni soy capaz de comprender si están actuando así de una forma premeditada o sobrevenida. No alcanzo, y fíjate que procuro informarme y leer, pero no alcanzo. Pero sí os voy a contar, que ayer hablaba por WhatsApp con una de esas familias que han acogido aquí en Logroño a una familia ucraniana, a una madre con 3 niños, que llevan ya aquí pues más de 40 días, y que me decía, es que siguen en mi casa, no nos han dado ni una ayuda. Dice, yo no tengo ningún problema, lo estoy pagando todo, y es un trabajador, no le sobra absolutamente nada, pero tampoco le falta. Han logrado escolarizarlos porque el director de un colegio dijo, traerlos aquí, que yo los escolarizo. Han conseguido que los chavales tengan 2 bicicletas para moverse, pues porque han ido y las han comprado de segunda mano, no sé dónde. Pero claro, es lo que me decía ayer, dice, es que llega un momento que tu vida está cambiando, porque en mi casa ahora estamos 8. Dice, las tensiones que hay entre normales en una de vivienda. La convivencia, claro. Y me decía, yo me imagino que me lo escribía, yo me lo imaginaba con una lágrima en el ojo, me decía, mi hija de 6 años me ha dicho, papá, es que quieres más a los de Ucrania que a nosotros. Y yo me lo imaginaba y decía, es que ese problema ahora estará habiendo en muchas casas. Y a mí estoy seguro que a esos les consola que Pedro Sánchez vaya a Kiev, lo mismo que a mí, absolutamente nada. O sea, me parece que es un gesto, pero que los gestos hazlos también aquí. Aquí hay ahora muchísima gente que estamos siendo lentos a la hora de darles nacionalidad, a la hora de gente preparada de facilitarles una formación en el idioma, para si están un mes o están 8 o están 2 años, que no sabemos para cuándo va a ir la guerra. Entonces, que ayer este hombre, que con su mejor voluntad está haciendo lo que está haciendo, me contase eso, a mí se me caían un poco los palos del sombrajo, porque dices, joder, que algo estamos haciendo mal. O sea, estamos vendiendo una película y resulta que una familia se encuentra sin ayudas. Y ella me dijo, dice, he pedido esta, parece que dentro de un mes les van a dar 300 euros para que puedan tal, porque la mujer lo único que quiere es trabajar para tener su casa y para vivir en su casa, claro. Y él está dispuesto incluso a alquilar un piso, un piso, no puede alquilarle un piso porque... Entonces, de momento no son nadie. Es que ese es el problema. Entonces, vamos a dejarnos de hacernos la foto en Kiev y vamos a ver si nos ponemos a lo que nos ponemos. Una situación mundial que también está afectando a las economías de todos los países. Precisamente ayer conocíamos que el Fondo Monetario Internacional rebaja la previsión de crecimiento de nuestro país, pero la lectura positiva es que seguimos siendo de los países occidentales con mayor crecimiento tras, evidentemente, la caída de la pandemia. Pero vaya tormenta perfecta, Jorge. Pandemia, guerra, inflación, combustibles, atasco en los suministros mundiales. No sé qué es lo que va a ser lo siguiente. Sí, la verdad que es difícil hacerse a este zarandeo al que estamos sometidos, ¿no? Sí, lo del Fondo Monetario Internacional es paralelo al resto de... Sí, viene ahí No, estaba viendo Toño billetes, ¿verdad? Que estos que bien nos vendrían, ¿eh? Sí, como que hagan más. Que bien... Vamos, como dice mi hijo, que hagan más, papá. Ese ha sido el problema. Ese ha sido el problema. Claro. O uno de los problemas. Ese ha sido uno de los problemas. Parece evidente que ahora había un exceso de moneda y de euros y de dólares y que estamos... Pues algunos ha quedado en mi parte. Eso es. Que no salimos de una crisis y nos metemos en otra. Algunos, los que tenemos esta edad, Jorge, vivimos nuestra edad adulta de crisis en crisis, del 2008 a la del... En fin, una tras otra. Sí. Bueno, es el problema... Quien lo ha estudiado piensa, y me parece convincente, que es el problema de la financiarización de la economía y que eso hace que
que las rentas productivas se vayan a esos espacios virtuales de productos financieros y ahí se juega todo. Eso es, eso es. ¿Cómo ves el panorama, Toño? Con esos, qué bien nos vendría esa sabanita, esa página. No nos vendría nada mal. No nos vendría mal. Pues yo sí quiero ser optimista, pero yo creo que el ser optimista y el lanzar una energía positiva pues al final repercute positivamente en uno y en la sociedad, ¿no? Yo creo que ya está bien de lanzar mensajes negativos y de estar pesimistas. Y bueno, no os queda otra. Yo recuerdo cuando yo a mí me tocó vivir la primera crisis que tengo constancia fue, seguramente fue esa, que fue una crisis. Mi padre trabajaba en el País Vasco y fue una crisis muy grave que afectó mucho a las empresas del País Vasco. Aquí no afectó tanto, 78. Y aquella fue la primera. Pero yo, bueno, pues a mi padre, que era mi ejemplo y sigue siéndolo hoy en día, pues lo vi trabajar y trabajar y trabajar. Y al final es que no te queda otra. Te quiero decir que nosotros no vamos a jugarnos el futuro en ese mundo virtual donde parece que se juega todo, que ya se nos escapa, seguramente porque estamos perdiendo la referencia, nos estamos haciendo mayores. Total. Pero en la economía real, pues al final las preocupaciones son las que son. Hoy que publica el periódico un artículo muy chulo sobre la Expo de Sevilla del 92, el pabellón riojano, Dino, aquella mascota que tuvimos, después de aquella explosión de optimismo, de Expo, de Olimpiadas, vino también otra crisis. Claro, hombre, es que yo la recuerdo de chavalito. Aquello fue un poco la antesala de lo que ya se veía venir. Y en los 90. Así lo cuento yo, y un poco que fue, decir, vamos antes de morirnos, vamos a la última borrachera. Y bueno, pues lo justificamos con un AVE a Andalucía, con una Expo allí en un erial, con unos Juegos Olímpicos que afortunadamente Barcelona sí se benefició de ellos, porque ese día yo dudo mucho de lo que se beneficia a posteriori de aquella Expo, y con un gasto indecente. Tú, Jorge, igual sí te acuerdas de algo de lo de entonces, pero aquello realmente fue, aquello hoy sería impensable. O sea, lo de los tres trabajadores estos, de los tres amiguetes estos que dicen hoy, lo digo con todo el respeto por ellos, por supuesto, es una nadería con lo que hubo entonces. O sea, aquello fue un auténtico conchaveo constante, a nivel nacional y a nivel regional, metida por medio una sociedad que se creó aquí, la Cámara de Comercio, el Gobierno de La Rioja, gente que aparecía de repente con una empresa de publicidad. Algunos de ellos han quedado y hoy forman parte de nuestro gobierno regional. O sea, fue una cosa lamentable. Bueno, yo hoy lo cuento. Quinto centenario, eso fue. Centenario. Sí. Nos costó el pabellón 1.100 millones de euros, que al cambio, pesetas, que me tomé la molestia de buscar un conversor a precios actuales, y serían hoy 14 millones de euros. Un edificio que, aunque nos contaron a todos para tranquilizarnos que todos los pabellones se iban a trasladar luego a las comunidades de origen y tal, lo tiraron. Hubo tres, uno de ellos Asturias, que le costó más el traslado que el pabellón, y aquel pabellón nuestro era imposible, porque era un pabellón con sus cimientos y su hormigón y su camisita y su canesú, o sea, cosa bárbara. Y nos costó 1.100 millones de pesos solo el edificio. Yo creo que hoy sí, eso sí que sería impensable. Sí, absolutamente. Que igual algo hemos mejorado, ¿no? Porque sí, por lo menos. Aquello, de verdad, yo creo que fue un poco la borrachera de nuevos ricos, vamos a celebrarlo, que mañana Dios dirá, ¿no? Y bueno, pues ya ahí se acabó todo, ¿no? Pasó la Expo y ahí se acabó todo. Y bueno, me dice ahora Diego de realización, luego tuvimos la del agua, la de Zaragoza, pero que ya no fue en esas dimensiones. Yo creo que no se ha repetido ya desde entonces una exposición universal tan fastuosa, tan fastuosa como entonces. Aquello fue una cosa. Y luego, aparte, yo estuve en la inauguración como enviado del periódico y era realmente un tostón. Sí. Es que tampoco cumplió su objetivo. Bueno, 40 millones de visitantes y al final hubo 18. Es que era imposible, es que de verdad era una cosa... Yo fui, nosotros fuimos en mi familia, fuimos pero por bueno, allí, pero si hacer filas. Pero al final era hacer filas. Al final era quererte comer el mundo en media mañana o en una mañana. Y luego encima el mundo que te querían dar. O sea, era una cosa que al final entrabas a ver diapositivas o a ver películas que te ponían en cada pabellón. Y luego muchos conciertos que eran carísimos, muchos y poco más, ¿no? Sobre la situación económica, María Ángeles, alguna reflexión, que nos hemos ido a Sevilla, al 92, pero sobre lo del FMI, la crisis, la deuda, la inflación, ¿cuál es tu visión en esta nueva semana en la que te preguntamos por esto? Sí, yo creo que sí que Putin tiene algo que ver. Yo creo que últimamente toman decisiones muy poco sobre muchos y eso nos está afectando a las crisis.
Pero nosotros yo creo que vamos a librar los que mejor por la cuestión energética, porque la cuestión energética la sigue controlando él para Europa. No dependemos tanto de su gas, ¿no?, como Sí, Alemania, ¿no?, u otros sí. países. Y sigo insistiendo, Europa yo creo que no está tomando medidas de ahorro energético. Lo dijiste tú en el último programa, que Sí, a ver si alguien me crisis escucha. es la de la energía, ¿no? Sí, la crisis es la de la energía. Y esa sí que está Putin detrás. Y de hecho yo creo que ha elegido la pandemia porque era el momento más débil para Europa. O sea, yo creo que eso sí que está claro. Bueno, pues desde aquí nuestro abrazo también a aquellas empresas, familias o personas a título individual que lo estén pasando mal económicamente en estos meses. Y a la vuelta hablamos de algo, como dice Toño, que venga, positivo, optimista, que es que la Semana Santa, no sé si por lo que dice Jorge también, de las ganas que había de salir, de disfrutar, en este zarandeo al que nos vemos sometidos, por lo menos tener un momentito de disfrute, ha sido espectacular en nuestra comunidad. Ahora lo contamos, hasta ahora.